tal, queridos hermanos y amigos? Les habla Julio y Alisa Toro. Es un privilegio estar con ustedes compartiendo hoy desde nuestra ciudad de Medellín la palabra de Dios. Esperamos que sea una profunda edificación para tu vida. Somos los pastores de la iglesia La Casa en la ciudad de Medellín, Colombia. Bienvenido. En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Si los cielos se alaban, yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los vientos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar.
salva. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Oh, oh, con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Por mucho tiempo viví una vida llena de dolor, y en tus brazos hallé esperanza en la confusión. Y aunque yo no sé lo que vendrá, no sé cómo es el final, pero sí sé que tú tienes un plan. Sobre las aguas iré, y en fe yo caminaré, y para siempre en ti confiaré. La historia no acaba aún, tú tienes todo el control. Sé que seguro estoy en tu amor. La historia no acaba aún, tú siempre tienes un plan, y mi futuro en tus manos está. La historia no acaba aún, veo tu gracia y amor rescatándome de este dolor. Cuando perdido estoy, tú me guías a tu corazón. Estamos aquí en todo el centro de la ciudad de Medellín, anunciando el evangelio de paz, anunciando el evangelio de poder. Aprovechar que estas personas salen a las calles para que el Dios de los cielos los ministre y los toque. Hoy estamos anunciando que el Hijo de Dios, el Mesías, Cristo, vive por los siglos de los siglos. Estamos en las calles de Medellín y muchas personas han sido quebrantadas por el poder de Dios. Quiero contarte una pequeña historia. Hace más de 2000 años el Señor desembarcó en un sitio. Todo lo que empezaste, terminarás. Todo lo que fue roto, restaurarás. Mi confianza está puesta solo en ti, en ti, en ti. Qué bueno saludarles, queridos hermanos y amigos. Es una gran bendición poder compartir la bendita palabra de Dios. Nosotros somos bienaventurados porque tenemos acceso a la bendita y santa palabra del Señor. Hoy quiero compartir un tema maravilloso, un tema que es supremamente trascendental, importante, un tema que debe ser reflexionado delante de Dios en oración, que debe ser considerado seriamente a la luz de la presencia de Dios, porque es un tema
que nos atañe, nos compromete a todos. Y lo he titulado Peniel, el lugar de Dios. En el capítulo 32 del libro de Génesis, leemos la palabra de Dios. En el versículo 22. Se levantó Jacob aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con Dios. Y dijo: déjame, porque ya está amaneciendo. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, y le bendijo allí mismo. Jacob llamó Peniel a aquel lugar, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Ya había pasado de Peniel cuando salió el sol y cojeaba a causa de su cadera. Señor, ayúdanos a comprender tus tratos con los hombres, tu sabiduría, Señor, profunda y divina. Gracias porque tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Gracias porque a través de estos hombres tienes un mensaje para nosotros. Tienes una formación, tienes una ilustración profunda para que nosotros podamos comprender. Gracias porque eres el Dios de Peniel. Te agradecemos, Señor. Fue en Peniel donde Dios trató profundamente con Jacob. La vida cristiana es una vida de progreso. Definitivamente, si no comprendemos nuestro llamamiento celestial, la vida cristiana tal como se consigna en las Escrituras, sería una gran pérdida para nosotros, para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que la vida cristiana es una vida de progreso espiritual. Cuando el anciano Juan está escribiendo su epístola, Primera de Juan, él se dirige a 3 personas específicas. Se dirige a niños espirituales, se dirige a jóvenes y se dirige a ancianos o padres. Este es el proceso, el desarrollo espiritual de nuestra vida. La palabra de Dios a menudo se dirige en las Escrituras como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos 3 patriarcas representan un proceso divino, una formación divina y una ilustración divina para que nosotros podamos comprender y seguir las pisadas de estos hombres. Y en cada uno de ellos aprendemos cosas maravillosas y asombrosas. Hoy quiero dirigirme a ti para enseñarte un poco acerca del patriarca Jacob, porque en Jacob nosotros nos identificamos profundamente. Fue de Jacob que nació el pueblo de Israel. Jacob era parte del plan de Dios para la formación de su pueblo, y es en Jacob que Dios transforma a un hombre para volverlo Israel. Esto es maravilloso cuando podemos comprenderlo.
¿Qué sucedió en ¿Qué sucedió en Peniel? Peniel significa el rostro de Dios. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, tenemos que tener un encuentro con la persona de Dios. Esto es absoluto si hemos de crecer en el propósito eterno de Dios. Cuando Dios creó a Adán, lo creó a su propia imagen. En Génesis 1:26 recordamos que hizo Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Lo primero que vemos es que el hombre es creado para representar su creador. Para eso existe el hombre. Qué llamado tan sublime cuando podemos comprender que existimos para reflejar y representar el creador. Por eso somos llamados imagen de Dios. Pero también el hombre fue puesto para gobernar, para señorear. Dentro de esa representación está el señorío divino. Por eso Satanás odia profundamente la razón de ser del hombre. Satanás atacó directamente estos dos propósitos cuando él quebrantó y desvió al hombre de su propósito. Y es lo que Dios está restaurando en el Israel de Dios, que es su iglesia. Así que cuando consideramos el panorama de la vida de Jacob, podemos aprender muchísimo de este patriarca. La palabra de Dios nos enseña que Dios tiene que llevarnos a un lugar de quebrantamiento. Y Betel, el lugar de Dios, es paradójicamente el lugar del quebrantamiento. Todos nosotros tenemos que vivir este proceso divino. Nosotros somos semejantes a esto es una, no recuerdo el nombre, pero esto tiene que descascararse. La vida interior de esto está adentro de la cáscara. Y el Señor tiene que trabajar en nosotros un quebrantamiento. Esto es una cebolla de huevo. Y tú y yo sabemos que está compuesta por muchas cáscaras. Así es como Dios trabaja. Dios tiene que desarraigar cáscara tras cáscara para encontrar la plenitud. Porque la vida de Cristo está en el interior de nuestro ser. Cuando aceptamos a Jesucristo, Él viene a morar en nuestro espíritu. Es la parte interior. Y desde el espíritu Él quiere manifestarse. Pero como esta cebolla de huevo, hay una serie de cascarones que impiden la manifestación de la persona de Cristo. Esto es lo que realmente sucedió en la vida de Jacob. Jacob era un hombre escogido desde antes de la fundación del mundo. Tenía un propósito específico en el plan de Dios. Pero mientras este hombre limitara en sus propias fuerzas, él no podría cumplir el propósito de Dios. Así somos tú y yo. Nosotros estamos compuestos por una serie de cascarones humanos. Después del espíritu está el alma, compuesta por la mente, por la voluntad y las emociones. Muchas veces militamos mucho más en el alma que lo que podemos militar en el espíritu. Así que Cristo quiere manifestarse, pero Cristo está atrapado en muchos cascarones. Y por eso Dios tiene que llevarnos a un lugar de quebrantamiento. Dios anheló por años
llevar a Jacob a Peniel, porque Peniel era el lugar de Dios. No te preocupes, cuando estés viviendo ciertos quebrantamientos, los quebrantamientos son necesarios en la formación espiritual, en nuestro progreso espiritual. Dios permitió que Jacob llegara a Peniel. ¿De dónde venía? De Harán, del norte, de lo que hoy es Siria. Él venía huyendo. Había tenido conflictos con su suegro. Muchas dificultades habían pasado los últimos 20 años en la vida de este patriarca. Y Dios estaba tratando y estaba desvistiendo, estaba desnudando la vida de este hombre, porque como Jacob era muy poco de utilidad en los propósitos eternos. Así que Dios se encarga de cada uno de nosotros y lo llevó hasta Peniel. Jacob, como un hombre astuto, como un hombre lleno de malicia propia, pues el nombre de Jacob significa astuto, significa el que suplanta, el suplantador. Jacob era un hombre muy similar a nosotros. Es un hombre gobernado por el alma, gobernado por la carne. Lleno de malicia, él había ideado su propio plan. Él sabía que tarde que temprano se tendría que encontrar con su hermano Esaú. Y de repente oyó una noticia muy aterrorizadora. Aquella noticia decía: viene tu hermano Esaú con 400 hombres. Aquel hombre aterrorizado, por supuesto, sabía que no tenía más que refugiarse en la persona de Dios. Y fue allí que llegó a Peniel, el rostro de Dios. Allí era el lugar donde Dios lo quería. ¿Qué hizo Dios allí? Allí sucedió algo maravilloso. Era una cita divina con Jacob. ¿Por qué? Porque todo el plan que Jacob había seleccionado iba a fracasar. Muy similar a nosotros. Somos personas de planificación. Somos personas que ideamos. Somos personas que construimos, pero en nuestras fuerzas. Dios le permitió construir un plan, un proyecto. Él, en su misericordia, Dios lo había enriquecido. Y él pensó que con su riqueza podría comprar el enojo de su hermano Esaú. Y apartó 3 grupos de rebaños, una gran fortuna, para conquistar el corazón de su hermano. Y planificó las cosas supremamente sabias. Pero ese no era el plan de Dios, era el plan de Jacob. Y los mandó en grupos individuales para que su hermano Esaú se fuera encontrando individualmente con cada rebaño. Y ellos le dijeran: esto es una dádiva de tu siervo Jacob para ti, Esaú. Él creía que con esta manipulación iba a aplacar el corazón de su hermano Esaú, que había sido herido muchos años atrás y había sido robado. Entonces, él se quedó solo. De ahí en adelante mandó su primera esposa con su sierva y todos sus hijos. Luego cogió su segunda esposa con su hijo menor, que era José, y lo envió a encontrar. Y él se quedó solo como un hombre muy valiente. Pero no era ningún valiente. Él se quedó solo porque tenía miedo. Él debió ir adelante, porque él, como un hombre valiente, tenía que enfrentar su condición, pero no tenía nada de valor, absolutamente. Por eso Jacob se parece mucho a nosotros en el proceso del quebrantamiento. ¿Qué hizo Dios? Cuando estaba solo y desesperado,
vino a su encuentro. Dice que vino un varón. Dios estaba representado, era una teofanía divina y se encontró con Jacob. Lo interesante es que Dios tiene que tratar el corazón de este hombre y él le hace una pregunta: ¿cómo te llamas? Y este hombre sinceramente tiene que responder: yo me llamo Jacob. Esta es la realidad de mi vida. Hasta el día de hoy he sido un hombre astuto y he sido un hombre engañador. Allí lo quería Dios. Ese es el mejor lugar. El lugar donde no tenemos otra alternativa que ser sinceros y honestos. El lugar donde solo podemos confesar nuestros fracasos con sinceridad. El lugar donde solo podemos implorar la misericordia divina. Por eso, Peniel es el lugar de Dios. Allí Dios tiene que trabajar contigo y conmigo. ¿Qué sucedió luego? Dios hizo dos cosas. Allí le cambió su nombre. Le dijo: ya no te llamarás Jacob. Dios tenía un plan más glorioso y grande. Dios quería transformar por entero la vida de Jacob y comenzó cambiándole su nombre. Es símbolo de cambio de naturaleza. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Israel significa el que prevalece, el que lleva los planes de Dios a la etapa donde Él los quiere tener. En cierta medida, todos como hijos de Dios tenemos que llegar a experimentar la madurez del Israel de Dios, el que prevalece con Dios en sus santos propósitos. Estamos en un conflicto espiritual y un día el reino de Dios tendrá que ser establecido. Un día se oirán las palabras: ahora ha llegado el reino, el poder, la gloria y la autoridad de su Cristo, y ellos lo han vencido. Dios tiene que levantar un Israel de Dios en esta hora, que comprendan la mente de Dios, que conozcan el corazón de Dios, que se den a los propósitos eternos. Por eso Israel tenía que nacer en Peniel. Jacob tenía que llevar a una cruz. Y esta es nuestra experiencia. Pero Dios golpeó el muslo de Jacob, donde está el mayor tendón, la mayor fuerza de nosotros. Y Jacob terminó cojeando para que siempre recordara que la fuerza es de Dios y no de nosotros. Jacob llamó a Peniel, llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¡Qué experiencia tan maravillosa fue para Jacob su encuentro con Dios en Peniel! Pero ¿qué sucedía? Ahí no terminaba todo. Allí comenzaría todo. Dios estaba tratando a este hombre y lo tendría que llevar a un proceso de madurez. Jacob tendría que ser un padre, un Israel de Dios, para que naciera plenamente el pueblo y la nación de Israel, que es un prototipo de la iglesia de Cristo. El segundo paso que tendría que suceder era seguir los pasos de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe, y en este proceso Jacob tendría que aprender a entender la mente y el corazón de Dios. Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Abraham era un pagano, un adorador de ídolos. En su misericordia, porque esa es la obra de Dios, su misericordia, le llamó y lo escogió para ser padre de pueblos.
para que todas las naciones fueran bendecidas en él. Esta es la misericordia, esta es la gracia, este es el llamamiento de Dios. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y cuando él llegó a Canaán, que era la tierra de Dios, para que él cumpliera su propósito divino, él plantó 3 tiendas. Abraham vivió en 3 lugares importantes en la tierra de Canaán. Es interesante notar que Abraham nunca edificó una casa en Canaán. Esto es una tipología maravillosa para enseñarnos que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros no podemos edificar nada que nos ate a esta tierra. Si hemos edificado algo que nos ate a este mundo, quiero decirte que Dios lo va a desarraigar, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. En Abraham encontramos una tipología de peregrinaje. ¿Sabes por qué? Porque Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba la ciudad que procede del cielo. Nuestro corazón ha de estar en los cielos y nuestra edificación ha de estar en las cosas de los cielos, en el reino de Dios y su justicia. Si nuestras fuerzas, nuestros años y talentos se están consagrando a hacer una casa física, que es tipo de un proyecto, de un sueño personal, déjame decirte que lamentablemente estás fracasando. Abraham entonces construyó 3 altares. En Siquem era el primer altar. Es muy interesante. Siquem significa fuerza, provisión. Eso se llama Siquem. Allí Dios trataría en sus jornadas con este patriarca. Y Dios quería llevar a el nuevo Israel, Jacob, transformado en los pasos de Abraham. Entonces, si tú y yo miramos en el capítulo 33, Dios quería que Jacob entrara en la tierra prometida. En el capítulo 35, si tú observas, Dios dijo a Jacob: sube a Betel. Dios quería a Jacob en Betel. Pero en esta primera etapa, si tú observas el capítulo 33, observas que después de él separarse de Esaú su hermano, él plantó sus tiendas y edificó una casa en Siquem. ¡Qué interesante! Versículo 16 y 17. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot. Allí edificó una casa e hizo cabañas para su ganado. Este hombre que estaba en plena formación, ahora pierde la perspectiva. Jacob es un hombre lento en el proceso de aprendizaje espiritual. Abraham era un hombre mucho más amplio en su percepción espiritual. Pero Dios es paciente. Dios está trabajando a Jacob porque necesita un Israel de él. Así trabaja Dios. Lamentablemente en capítulo 34 las cosas no salieron bien. La vida en Siquem, mientras él intentó edificar una casa, fue desastrosa. Hubo un incidente tremendamente triste que tú lo puedes leer. Allí fue violada su niña, su hija, pienso que era adolescente, Dina, y esto produjo una mortandad. Esto produjo lo peor de la familia de Jacob. Pero Dios
en su fracaso no lo abandonó, lo condujo, lo tenía que llevar hasta Betel. Por eso en el capítulo 35, Dios le dijo: levántate y vuélvete a Betel. ¿Por qué? Betel es tan importante en los propósitos de Dios. Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Es tan importante cada uno de estos lugares porque el patriarca Abraham caminó y se desarrolló un proceso espiritual en cada uno de estos lugares. Por favor, estudia estos 3 lugares y mira lo que sucedió con Abraham. Jacob llega a Betel. Él sabe que ha llegado al lugar de Dios. Y en Betel hay una transformación maravillosa. Dios vuelve a recordarle su nombre. Vuelve a decirle que Él tiene una herencia espiritual y que su nombre verdadero es Israel. Tal vez tú has perdido tu llamamiento. Tal vez te has desorientado en el proceso de maduración. Tal vez te has detenido. Hoy te invito a que vuelvas a encontrarte con Dios, con el Dios de Betel. Pero allí también se le dieron los propósitos divinos. Se le dijo: no solo tu nombre es Jacob, sino que es Israel. Y en este lugar tú tendrás una gran nación, el pueblo que le pertenece a Dios, el pueblo de los propósitos de Dios. Cómo Dios trabaja. Y luego le dijo: la tierra en que estás te la daré a ti y a tu descendencia. Y se fue Dios de su lado del lugar donde había hablado con él. Entonces Jacob erigió una señal en lugar donde había hablado con él. Así trabaja Dios. Este hombre iba en progreso. Él sabía que Jacob tenía que ser desarraigado, descascarado, porque la vida de Dios tenía que fluir desde su interior para que los propósitos eternos se pudieran dar. Y fue así que después de este gran encuentro en Peniel nace Israel. El plan de Dios siempre es tener un pueblo de su corazón, un pueblo donde Él señoree, un pueblo donde Él se exprese, un pueblo donde Él cumpla su voluntad, un pueblo donde se lleven los propósitos de Dios hacia la culminación. Hoy estamos viendo una iglesia desapercibida, una iglesia sin percepción, una iglesia totalmente natural, almática, una iglesia muy lenta en el proceso de maduración. Es lamentable cuando hacemos una evaluación de la iglesia. Este no es el lugar que Dios tiene para la iglesia. Dios quiere llevar a la iglesia a un proceso de quebrantamiento. La iglesia de hoy, cada creyente debe experimentar al Dios en Peniel, vi el rostro de Dios, pero también tiene que llegar a entender cómo en el primer peldaño de Siquem, que nuestro hogar no es en esta tierra, que tenemos un llamamiento santo, un llamamiento espiritual, que luego tenemos que progresar hasta Betel, donde nos encontramos con ese Dios maravilloso en su propio lugar, en la casa de Dios, y allí recibiremos una visión concreta de nuestro llamamiento para seguir nuestro recorrido a Hebrón, donde Israel se establece y es confirmado. Amado Padre, te damos gracias. Permítenos, Señor, conocerte como el Dios
de estos lugares. El Dios que nos está llevando de madurez en madurez, de progreso en progreso. Ayúdanos a entender la vida cristiana, a disponernos para crecer en los propósitos eternos de Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús. El Señor te bendiga.